Bienvenidos a Debatitlán. Oigan, chamacos, ya estamos con ustedes, ya estamos en Debatitlán. Les aviso de una vez, Sabina Berman tuvo una emergencia, Julio Hernández también, una emergencia de familiar, de salud. Deseamos que todo vaya muy bien en los apuros que tienen ahorita, Julio, que todo vaya muy bien. Deseamos que todo vaya bien y estoy seguro que todo será una anécdota, un sustillo, pero todo estará bien. Un saludo para Mauricio Merino está con nosotros. Hola. Querido Broso, aquí estamos como cada viernes. Gracias. Emilio Lezama, ¿cómo estás? Pues aquí, a pesar de la realidad, ¿no? Empecemos con eso, con la realidad. Desde que, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, desde ayer en la tarde solo ha habido un tema, que es Culiacán. Desde las 3:30 de la tarde que empezó más o menos a saberse que algo se estaba cayendo del árbol. Vimos aquí cómo no hubo información, hubo una gran carencia de información de parte del estado de Sinaloa, del gobierno federal hubo muy poca información y claro, como pasa en todos los rubros, ¿no? Todos los vacíos se llenan. Y las redes sociales empezaron a subir videos, empezaron a subir informes, empezaron a comunicar lo que estaba pasando en Sinaloa, en Culiacán, y la gente se empezó a alertar, porque las imágenes que empezamos a conocer eran de aupa, eran de tensión, de susto, de caos, y ya después, ya como a las 9 de la noche, carajo, como a las 9 de la noche, salió el gabinete de seguridad a decirnos medias mentiras y medias verdades, como ya se pudo constatar hoy en la mañana, pero bueno, parece ser que es el tema, y es un tema que arrastra 27 temas más, Mauricio. Sí, hay una luz de reflexiones, de emociones, la verdad, que se reúnen, ¿no?, en torno a este episodio, que de entrada, ya hay que decirlo, va a ser, eso ya no se puede negar, va a ser un episodio que va a marcar el sexenio. Total. Ya pasa a la historia. Sí pasa a la historia, este episodio. Y no necesariamente para que lo que siga sea mejor que lo que hoy tenemos. ¿Por qué digo que hay una luz? Por un lado, la contradicción profundísima que hay entre haber creado la Guardia Nacional, sí, cuando hubo tanta oposición a la creación de este cuerpo violento por su naturaleza, en donde el Ejército, la Marina, la Policía Federal se reúnen para dar una impresión, por lo menos, de que el Estado mexicano tiene el monopolio de la coacción física, como dice el clásico. Este es un Estado. Sí. Es el monopolio de la coacción física, Weber. Hoy lo quiero citar un par de veces a Max Weber, filósofo alemán clásico, sociólogo, economista, de todo, gran pensador. Entonces se crea la Guardia Nacional y hoy nos despertamos con la novedad de que el uso de la fuerza, cito ahora al presidente López Obrador, contradice la autoridad moral. Quien usa la fuerza, dice, no tiene autoridad moral. Por lo tanto, pues hay que ir a la razón y al entendimiento con los criminales. Eso dice el presidente. Eso dice. Entonces cuesta mucho trabajo entender cuál es la lógica detrás de esa narrativa. Esa es una primera reflexión. ¿Para qué queremos una Guardia Nacional? ¿Para qué sacamos al Ejército? ¿Para qué creamos esta imagen de poder que quiere generar el presidente? El desfile del 16 de septiembre con todo este despliegue militar, la confianza que se le entrega al pueblo uniformado y luego el pueblo uniformado es sometido por el crimen organizado. De una manera, la verdad, muy, muy penosa, con todo lo que sucedió ayer. Segunda reflexión, el crimen organizado sigue actuando por todas partes, la violencia se ha incrementado. Estábamos apenas digiriendo, entendiendo y lamentando los episodios de Iguala y ya se nos olvidaron.
otra vez la masacre que acaba de suceder también esta semana, y ahora tenemos Pero la de Michoacán y la de Guerrero. Michoacán, Iguala, ya se nos olvidaron porque ahora viene Culiacán. Claro. Y los problemas que está viviendo Morelos, y los problemas que está viviendo Veracruz y Tamaulipas. La lista es muy potente. Y en todos estos casos, lo único que uno puede observar es que estos grupos criminales están no solamente vigentes, sino ganando territorio. Esto es un hecho indiscutible. Ayer oficialmente ganaron Culiacán. Ayer vimos además que el cártel que se supone que estaba ya a la baja, por lo menos con el Chapo Guzmán sentenciado de por vida, pues está vivito y coleando, ¿eh? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. El cártel de Sinaloa está perfectamente vigente y desafiando al Estado mexicano. Y bueno, ya cierro esta primera intervención, Broso, lamentando sinceramente que se siga utilizando el discurso para suplir la realidad, así de simple. Tengo para mí que el presidente, cada vez que enuncia a partir de la investidura que ostenta, cada vez que enuncia con palabras un cambio que él quisiera que sucediera, y yo creo que lo hace de buena fe, por cierto, eso sigo creyendo, pero se equivoca cada vez que opina que por decir que se acabó la guerra, se acabó la guerra. Se equivoca cuando dice que ya se acabó la corrupción y ya se acabó la corrupción, porque él lo dice, por su palabra como demiurgo. No, no es así. Para que las cosas sucedan, se tienen que llevar a la práctica. No solamente tiene que haber una narrativa, un discurso que niega el pasado y afirma un futuro luminoso. Hay que construir ese futuro luminoso. Y lo que yo veo hoy es un presidente que habla mucho, que quiere que las cosas pasen, pero que está siendo incapaz, hay que decirlo así de simple, está siendo incapaz de llevarlas a la realidad como él dice que están sucediendo. A veces he pensado, Broso, y lo digo con dolor, con sincera preocupación, porque este tema es muy delicado. El país está pasando horas muy delicadas en este momento. A veces he pensado que en julio del 2018 tuvimos una doble pérdida. Perdimos a un gran líder de la oposición, a una gran autoridad política, y no ganamos todavía a un presidente de la República. En ese ejercicio dogmático del que habla Mauricio, esta misma mañana, cuando él se responsabiliza de haber dado el aval y la autorización para que soltaran al muchacho Guzmán, él dice que eso es lo que se debe hacer porque él pensó en el bienestar de la gente de Culiacán y que eso es lo más importante, y que quien piense distinto a eso está mal. ¿Por qué? Porque son adversarios. Otra vez en el ejercicio dogmático, que es palabra de Dios. Así es, y hay veces creo que ya ese juego deja de funcionar cuando hay hechos tan claros que hablan por sí mismo. El problema de lo sucedido ayer en Culiacán y sobre todo de los actos que comete el Estado mexicano suceden por varias partes. Primero que nada, porque el operativo en sí mismo, ¿no? Es un operativo que habla de una incapacidad, una ineptitud de las autoridades absoluta, ¿no? Es el no entender o saber cómo funcionan ese tipo de operativos ante un líder criminal de esa magnitud que además en Culiacán tiene una protección enorme, ¿no? Y que esto se sabe históricamente, y esto no es una cuestión de información secreta del Estado mexicano, ¿no? Y por supuesto que es evidente que hay una falla en el operativo. O sea, eso no queda ninguna duda de quien haya ideado ese operativo no entiende, no sabe lo que enfrenta el Estado mexicano. Segunda, la decisión que se toma una vez que el operativo ya está en marcha, ¿no? Esta decisión avalada aparentemente por el presidente de echarse para atrás en el último minuto
que además da un mensaje terrible a una fuerza militar naciente como es la Guardia Nacional, a una estrategia supuestamente nueva supuestamente, insisto, de combatir el crimen organizado, porque básicamente el mensaje que da es esta batalla, él no la quiere llamar guerra, se empieza perdiendo, ¿no? Es muy claro. Y luego, la tercera, que es la parte de comunicación, que es un vacío absoluto de comunicación de un presidente que le encanta hablar, que le encanta comunicar, y que justamente en el momento en que más necesita comunicar, que más necesita hablar, decide no hacerlo. Y cuando por fin lo hace, en lugar de hablar en términos profesionales sobre sobre el combate al narcotráfico, al crimen organizado, lo lleva todo a la retórica de conservadores, de adversarios y demás. Ese es un fracaso del Estado porque evidentemente refleja una debilidad inherente, pone en evidencia a las fuerzas del orden, y sobre todo el mensaje que da para los grupos criminales es clarísimo. Si tú me agredes, si tú me atacas, yo voy a claudicar, yo te voy a permitir. Entonces el mensaje es muy claro para todos los demás que están haciendo actividades ilícitas en este país. ¿Cuál es la solución para no ser capturado, para poder tener impunidad? Crea más desorden, crea más peligro. Más peligro. Caos. Entonces crea caos y te dejaré libre. Crecer. Te dejaré crecer. El Estado no va a ejercer este monopolio de la violencia del que hablaba Weber y que mencionaba Mauricio, pero no solamente eso, el Estado de Derecho no va a existir siempre y cuando tú seas más violento. Entonces lo que incitas no es a que la violencia baje, lo que incitas es a que la violencia suba, porque entonces cada grupo criminal va a decir, si esta es la solución que se tuvo en Culiacán, pues voy a hacer lo Pero mismo. es la segunda llamada, además, porque lo acabamos de ver con los normalistas. Los que secuestran a los choferes, secuestran a los camiones y les dan las plazas. Sí. Esto que acabamos de ver en Sinaloa, en Culiacán, ustedes lo saben muy bien, o sea, ya tenemos experiencia, por lo menos 12 años en lo que es la guerra contra el crimen organizado. Nosotros lo hemos visto, lo hemos consignado, lo hemos seguido. La gente de Culiacán sabe perfectamente cuáles son las posibilidades de cualquier operativo que se te ocurra, porque han convivido más de 12 años, quizá 30 años o más con el cártel de Sinaloa. Entonces, ¿quién le mintió al presidente? Porque acuérdense que ahí hay cuartel, hay soldados, hay marinos trabajando ahí desde hace mucho tiempo, hay policías que conocen perfectamente la plaza. ¿Quién recomendó al gobierno hacer un operativo tan estúpido como para pensar que en la luz del día vas a poderte llevar al hijo del Chapo sin que no tengas una revuelta en la ciudad y en el estado si fuera necesario? O sea, ¿quién mintió? Porque operativos, de acuerdo, y es muy válido que hagas un operativo para atrapar a uno de los líderes del cártel. Pero ¿quién te dijo que sí podía ser así? Porque si se acuerdan ayer, en esta falta de comunicación horrenda, dijeron, no, era un piquete de soldados en un recorrido de rutina. Pero luego lo negó el presidente. Por eso, pero lo dijeron ayer. Ayer fue lo que dijo Alfonso Durazo. Así lo dijo el florero más grande, el florero Durazo, el florerazo. Dijo, no, iban pasando por ahí, les empezaron a disparar y ya por chiripa se enteraron que uno de ellos era Ovidio Guzmán. Nadie te lo compra, nadie te lo cree. No, pero, Broso, fíjate qué interesante eso, porque cuando se desmiente esa versión y entendemos que sí fue un operativo, hay una incongruencia muy profunda en esto. Dice Andrés Manuel en su conferencia de hoy, ya las cosas no son como antes, ya la estrategia es diferente, ya no estamos en guerra. Y sin embargo, la estrategia número 1 de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto era ir tras las cabezas del narco, cierto, que es justamente lo que estaban haciendo. Es decir, discurso de que las cosas han cambiado, como bien dice Mauricio, es solamente a nivel discursivo. Y hay mucha gente que lo quiere creer porque tiene este derecho a la esperanza. Que lo queremos creer. Claro, Súmame. por supuesto. Porque
tenemos este derecho a por fin, después de tantos años de saqueo, de destrucción, porque hay que decirlo, porque la oposición ahorita está muy contenta de lo que está pasando y es tristísimo lo que está pasando, ¿no? Porque ellos mismos fueron incapaces cuando fueron gobierno. Claro. Pero eso no exenta que en esta ocasión, ¿no? Lo que se estaba planteando era exactamente lo mismo que se planteó con el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Peña Nieto, y salió terriblemente mal, ¿no? Pero esta idea de que hay un cambio de estrategia, de que las cosas no se hacen como antes, entonces, ¿por qué ibas por uno de los líderes del narcotráfico? Que algo que supuestamente ya teníamos que haber aprendido. No descabezas a los cárteles. El negocio es lo que tiene que seguir. Y si tienes al Z1 y te llevas al Z1, está el Z2, que será el Z1. Y si te llevas al Z2, ahí está el Z3. O sea, nunca queda descabezado porque el negocio tiene que seguir corriendo. Pero ¿no? Perdón, pero sí, estando de acuerdo contigo. Mira, hay un patrón de conducta más o menos idéntico para esto, para la corrupción en general y para la acción que debe llevar a cabo el Estado en todos sus frentes. El patrón es, como hay personas malas, hay que cambiarlas por personas buenas. Es más o menos el discurso. Todo lo que pasó antes es malo, hay que borrarlo, y todo lo que va a pasar ahora es bueno. Sí, pero para poder hacer eso necesitas construir abajo las condiciones para que todo eso suceda más allá de las personas que van a estar al frente de cada una de las instituciones. Acá lo que vemos es que el cártel de Sinaloa no solo está vivito y coleando, sino que tiene el control del territorio de Sinaloa y en muchos otros lugares del país. Ese es un tema Lo central. mismo que pasa con la corrupción. Sí. Tú puedes meter a la cárcel a los peces gordos, nos hemos cansado de decirlo, el sistema de la corrupción sigue intacto. Y si puedo decir una línea más todavía, a mí lo que me preocupa de fondo de todo esto, de veras, Broso, es que el Estado supone una actividad que va mucho más allá de un movimiento político. El Estado tiene que ejercer la fuerza, ni modo, tiene que hacer cumplir la ley, ni modo, y tiene que crear reglas y rutinas para que las cosas buenas efectivamente sucedan a lo largo del tiempo y no solamente porque lo decide un buen día el líder del país, que es Andrés Manuel López Obrador. Esa concepción de Estado hoy está ausente del país. Por eso insisto, perdimos a un gran líder político de oposición. Como líder de oposición era imbatible y todavía no tenemos un jefe del Estado. Perdón, vamos al corte y regresamos. ¡Órale! Debatitlán en aire libre. El asunto, desde luego, es Culiacán, con todo lo que implica. Estábamos comentando en el corte que mucha gente estaba impactada en las redes, porque de pronto se cuelan imágenes donde ves platicando a unos soldados con unos sicarios, y la gente estaba espantadísima. Mira, como que se conocen. No, claro que se conocen. O sea, la historia de esa relación te puede llevar hasta por lo menos 50 años de cosas conocidas, donde había poblaciones que hoy ya se conocen, pero que en aquel tiempo nadie pelaba, y el gobierno desde luego menos, donde empezaron los sembradíos y empezó a hacerse industrial la cosa, y entonces como no estaba el Estado, pues el narco empezó a construir el kiosco y la capillita, y empezó a tratar las calles, a quitar las empedradas, y la gente empezó a hacerse lo que le llaman el tejido social, ¿no? De que algún sicario ya se casó con una de las niñas del pueblo, empiezan a tener familias, y así se va haciendo lo que ahora conocimos y que ayer impactaba a la gente. Dice, parece que se saludaron el soldado y el sicario. Bueno, han estado en el mismo camino mucho tiempo. Ahora, la gran bronca que planteaban los dos, tanto Emilio como Mauricio, es que se supone que estarían esperándose otras cosas, otras reacciones, otros planes verdaderamente. Pero lo que estamos viendo es que no hay reacciones nuevas, no hay planes nuevas. Y eso sí, subsiste el discurso
que en casos como ayer ya no alcanza, Mauricio. El discurso ya no está alcanzando. No. Hoy mismo, me decía mi productor, en la mañanera de hoy en Oaxaca, ya los reporteros ya están en un plan de no me esté chamaqueando, señor presidente. O sea, estamos aquí para que nos informe. No me aviente usted a la próxima conferencia del Gabinete de Seguridad, porque usted es el presidente. Es el jefe. Contésteme. ¿De qué medio es usted? De Reforma. Ah, ya sé, Reforma. No. No estamos hablando de Reforma, presidente. Estamos hablando de lo que usted hace. Pues sí. O sea, ya empieza a cambiar un poco el tono que se había un poco impuesto en las mañaneras, porque los problemas ya son más grandes. No alcanza para resolver problemas, pero sí alcanza para profundizar la polarización social sobre lo que está viviendo el Cabrón. país. Ese es un efecto muy concreto. El presidente va a persuadir, estoy seguro, a mucha gente con la narrativa según la cual él no está reproduciendo lo que hizo Felipe Calderón. Ajá. Él ya había decretado, se veía venir además la respuesta desde anoche. Sí. Lo comentamos con amigos anoche, porque es la verdad, se veía venir este discurso. Antes mataban, antes había guerra, esta guerra iniciada por Felipe Calderón, diría el presidente, y ya lo dijo, no, yo no soy lo mismo, ¿te acuerdas? La misma historia, yo soy moralmente superior. Así es. Por lo tanto, no voy a acudir a los mismos territorios. Mucha gente va a reaccionar diciendo, correcto, no se puede actuar igual. Desde el fuego ayer, no se apaga con fuego. Desde ayer, la gente más cercana al poder empezó a vacunar Sí, lo que iba a pasar en Culiacán, Así es. y lo que íbamos a saber, hablando es. en el mismo discurso Igual de es. eso que nos dejaron, el cochinero que nos dejaron, la Cochinero maldita que nos herencia, dejaron. Así es lo es. que estamos pagando. eso y en todos los planos, ¿eh? Así es. Estamos hablando del más brutal de todos, que es la seguridad, la vida, sí. la protección de la vida, pero en todos los planos Es lo mismo. es más o menos lo mismo. Una narrativa de rechazo al pasado, una oferta discursiva de hacer las cosas de manera diferente y resultados que todavía no llegan en ningún lado. En Ningún ningún lado. rubro. No han llegado por ninguna parte. Bueno, pero sí polariza. Y al polarizar genera efectos políticos adicionales. Hay a todas luces aquí una porvenir, una nueva pugna política, porque no sabemos cómo se va a resolver el problema de la seguridad. Si se trata de eliminar el uso de la fuerza, yo sí quiero que me expliquen para qué queremos la Guardia Nacional. Si se trata de hacer inteligencia quirúrgica sobre los cabezas de los cárteles, que nos digan cómo van a eliminar esa red social de millones de personas, Broso, que están involucradas directa o indirectamente con el crimen organizado por prácticamente toda la República, ya sea en el cultivo, en el trasiego, en la venta, en la violencia incluso. Hay muchísima gente involucrada. ¿Cuál es la estrategia para desandarlo? ¿Cuál es la estrategia para poder saber si los gobiernos locales de este país, que están tan profundamente capturados por el crimen organizado, van a estar o no en esta pugna, en esta lucha de inteligencia y de desarmar al crimen organizado a partir de sus huestes? ¿Y cómo se va a usar el programa social, el dinero que está repartiendo para jóvenes construyendo el futuro, etcétera, que fue anunciado como parte de la estrategia contra el narco para rescatar a los muchachos de estos señores de la guerra, los criminales, los narcotraficantes, que convierten a estos muchachos en sicarios, en vendedores, en servidores del crimen organizado? ¿Cómo uno por uno lo van a rescatar? No hay una sola respuesta, Broso, para estas preguntas principales, y lo que sí vemos es la Guardia Nacional recorriendo las calles del país y fracasando cuando tienen que sacar la casta. Y el ejército construyendo aeropuertos. Y además aquí hay otro garbanzo de libra al que se refiere Mauricio, Emilio, que es, hay una tesis seria que dice, cualquier plan que tengas para superar el asunto del crimen organizado extendido en el país, si no empieza por los municipios, pues no es serio. Y los municipios están dejados de la mano de Dios.
Sí. Acaba de regresar de un viaje Mauricio, que le consta, y hace 2 días decía Silvano Aureoles, oye, dejen llegar el dinero a los municipios. Cero, está llegando cero. Porque no está llegando nada. Entonces no podemos instrumentar nada. Instrumentar nada, hablando en Michoacán, es que haya policías, por ejemplo. Y que el policía tenga un arma, por ejemplo. Y que tenga un coche que moverse, por ejemplo. Esa es la instrumentación que no puede llegar porque el dinero no llega. No está llegando a los municipios. ¿Cuál plan podrá ser lo más eficiente posible? Que no piense ni en los municipios, que es donde todo está más arraigado. Sí, a ver, el tema del municipio es un tema que pues, lleva ya también su parte de historia, porque se empieza a quitar poder al municipio porque se considera que el municipio es la parte más vulnerable a ser, pues, a las presiones del narcotráfico o a la corrupción del narcotráfico. O a los favores. O a los favores. Entonces se le empieza a quitar poder, se le empiezan a quitar fuerzas policiales y se empieza a acaparar esto todo en el poder ejecutivo, en la presidencia. Y esto evidentemente con un nuevo presidente que busca centralizar todo el poder y acaparar todo el poder, bueno, pues ha agravado incluso más. Pero justamente ese es uno de los aspectos que habría que hablar del tema de lo que sucedió en Culiacán ayer. No nada más la terrible forma en la cual un tema muy serio se transforma otra vez en una narrativa de buenos contra malos, conservadores contra morales, sino también la parte estratégica de lo que está pasando en el combate al crimen organizado. Lo decía yo en alguna participación pasada. Una de las partes fundamentales para poder combatir al crimen organizado es el volver a ganar el territorio perdido. Y decía muy bien Broso hace rato, ¿no? Que los vacíos se llenan. Bueno, y los vacíos no nada más son físicos, los vacíos son de la presencia del Estado en todas sus formas. Y el mensaje de ayer no nada más da un mensaje a los criminales de, bueno, esto es lo que nos cuesta, esto es lo que tenemos que hacer para poder detener el Estado de Derecho, pero también da un mensaje muy claro a las poblaciones, que es, cuando yo tengo un problema, cuando existe un problema en mi comunidad, el gobierno no es al que yo asisto, porque el gobierno claudica, el gobierno pierde, el gobierno es el que se rinde. Entonces no puedo yo... Además, ¿cuál gobierno, Emilio? El único que hoy está vigente, perdón la interrupción, es el presidente de la República. No perdamos de vista esa dimensión. Pero, no hay gobierno local. No hay gobierno local, pero justamente los el gobierno... gobernadores en los que ha habido operativos de esta naturaleza se han quejado una y otra vez de que no les avisan. Es más, yo tengo la duda todavía si Quirino ¿Fue avisado? ¿sabía ayer? No, pues seguramente no. No abrió la boca en toda la tarde. No, él no informó. No existen los gobernadores. No existen y es parte de la Ni narrativa los alcaldes. narrativa del nuevo gobierno de que todo se centraliza el poder del presidente. Todo. Pero ese mismo poder que sí supuestamente existe en la narrativa de que lo que sí hay es un presidente, bueno, ayer nos demostró las limitaciones que tiene. Tampoco puedo acudir a él porque ve lo que pasa. Lo que pasa ahí es una ausencia del Estado que no pasa. ¿Quién garantiza la seguridad de la gente? ¿Quién garantiza la seguridad de la gente? ¿Y cómo se legitima el Ya Estado? sabemos desde hace décadas que hay muchos lugares que la gente ya sabe que la seguridad está con el crimen ¿Y organizado. quién garantiza la obediencia ciega, permanente, sólida a las instrucciones del presidente en todos los planos, toda vez que él está centralizando todas las decisiones? Ya lo vimos con Morena. Morena ya se le está saliendo del huacal mucho al presidente. Ya es un problema para el presidente Incluso y ya para el los país. amenazó que si no se portan bien, él se va. Yo pregunto, y con mucho cuidado lo hago porque sé que es un asunto muy delicado. Pero, hombre, hay un límite también para la tolerancia de los militares, ¿eh? Sí. Yo no sé si están pasando este trago con serenidad. Que simplemente los manden a hacer una guerra que no es guerra, porque ya se acabó la guerra oficialmente. A dirigir una Guardia Nacional que representa el monopolio de la coacción, pero no pueden usar su poder. Ya hemos visto varios episodios de sometimiento de grupos violentos, criminales, a los militares. Y ahora los someten a esta situación. ¿Cuál es el límite de la tolerancia? Y lo mismo pasará con los gobernadores. Los gobernadores ya están hablando públicamente de la necesidad de revisar el pacto fiscal con la Federación e incluso
de revisar el pacto federal a secas. Pero, ¿Cuál es el límite de la tolerancia a un señor que toma decisiones solo, sin consultar con nadie, sin escuchar a nadie, y que cada vez que se le dice, señor presidente, probablemente está usted equivocado, la respuesta es, usted es un conservador, usted es un neoliberal? Justamente ahí yace el problema. Yo creo que este es el parteaguas para que no podamos aceptar esto más. Cualquier análisis que se hace sobre la realidad, seas gobernador, seas analista, cualquier personaje que seas, si, se toma como una crítica injustificada a la moralidad del nuevo régimen y un aval a los regímenes pasados. Es decir, si tú criticas o no estás de acuerdo con alguna de las acciones del nuevo gobierno, entonces estás avalando todo lo que vino atrás. Sí. Y yo creo que es el momento de detener esta manera de pensar. Lo que se está criticando es lo que está pasando ahora. Ahora son gobierno. Ya no se trata esto del pasado y el presente. Se trata de lo que está sucediendo en este momento. Las decisiones que se tomaron ayer, el operativo, hubiera sido el presidente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, son inaceptables. No importa quién sea el presidente, las decisiones que se tomaron en el operativo. Corazón de lo que se está debatiendo. Claro, pero ya no alcanza. Por eso se llama 4T. No están ofreciendo un programa de gobierno, están ofreciendo una transformación que se define a sí misma como la ruptura con todo lo anterior. Ese es el compromiso. Pero en el discurso. Sí, en el discurso. Sí, claro. Y ya vamos sometiéndonos a la realidad. Y como tú decías al principio, en prácticamente todos los rubros, en todos, no hay una sola respuesta sólida. Está el discurso, que es el que tú dices y que se parece mucho en la masa inquisidora. O sea, hay gente que está programada para decirle, por ejemplo, a Mauricio Merino, si estuviera en Twitter, que afortunado él no está. No. Que por eso lo puedes ver con los ojos sanos y con el corazón rebosante y con el ánimo arriba. Porque ya mucha gente le estaría diciendo a Mauricio, pero ¿por qué no dijiste nada de Peña? Sí, uno tiene que sacar su currículum completo, claro. ¿No? Así que no dije, ya me pasó incluso aquí. ¡A huevo! Tienes que sacar tu currículum completo. Es como que no dije. Oye, llevamos además, fíjate, 40 años diciéndolo. Y además te dicen, ¿sí? Pero no dijiste nada de Calderón. ¿Qué? Exacto. Pero no dijiste nada de Fox. ¿Qué? Exacto. O sea, no porque les interese conocer lo que ha dicho Mauricio. O sea, es parte de un formato de ataque a la persona y en defensa de la 4T. Y así tienes ejércitos, cabrón. Matan al mensajero, pero no contradicen el mensaje. Hasta estupideces que se cometieron del tamaño que se cometieron en Sinaloa. Sí. Porque el tema aquí no es, no hay ningún elemento para pensar que se debe juzgar diferente al nuevo gobierno que a los gobiernos pasados. No lo hay y no debería de haberlo. Si fuimos críticos de cómo se actuó en Ayotzinapa, de cómo se actuó, cómo Felipe Calderón llevó la guerra contra el narco, el arresto de Florence Cassés, todas estas cosas de las que fuimos críticos todo el tiempo, tenemos que ser igualmente críticos de lo que está pasando. Sí. Y la realidad de hoy es que tendría con una diferencia, perdón. Antes de que diga la diferencia, tendría que haber un cambio en el gabinete de seguridad de manera inmediata. Este tipo de cuestiones no pueden ser así. Pero tenemos derecho, Emilio, y yo sí lo reivindico, a rescatar el contenido sustantivo de la narrativa de la 4T. Que no nos quiten por lo menos ese derecho. Es decir, sí tenemos derecho a rescatar que no se repita la lógica de corrupción, que no se repita la lógica de desigualdad, que no se repita la lógica de violencia de este país, porque esa narrativa es correcta. Pero hay que disociarla. Lo que no es correcto es creer que una sola persona, de todos los mexicanos que somos, sea la única capacitada para encabezar esa gran gesta heroica. No, es una gesta de todos. Y si el señor presidente está cometiendo tantos errores como lo está cometiendo, ese sí es el derecho que tenemos todos a decir, se está usted equivocando y va a corregir, porque esta es una gesta colectiva, incluso a favor de su narrativa. La cuarta transformación tiene que venir de la sociedad, no del gobierno. Y ese es el tema. El apropiarse de esa transformación, esa narrativa de transformación, socialmente es adecuado. Claro, hay que tener una cuarta transformación. Era insostenible el pasado, pero ya vemos que lo que dice y hace el gobierno no está concordando con lo que esta narrativa de cambio, de transformación. Oye, Emilio, pero lo dijo Mauricio al principio. Si no hay cambio de piso, todo va a salir igual. Y ese piso
que ha sido nocivo para este país y que es parte de la infraestructura en la que está construida el poder, significa una gran zona de confort para todo el gobierno presente. No, claro, porque Se cambian sienten el a rollo gusto. y hacen lo mismo. Exactamente, aunque tu discurso sea distinto, pero no cambias el piso. Y cambiar, si ustedes se fijan, en todos estos 10 meses ha habido asuntos de coyuntura. Vamos a cambiar en la coyuntura, no en el origen. Así es, así es. Te voy a matar con dinero, te voy a salvar con dinero. Sí. Ese es mi discurso. Oye, pero es igualito al que tenían los otros cabrones. No, porque yo soy moralmente superior. Sí, yo soy mejor. Yo soy mejor y me tienes que creer porque es mi palabra la que está contando y la que aplauden millones de personas. Así es. Y fíjense, aquí en la conferencia del Gabinete de Seguridad, creo que escogió bien el productor esto que no tiene desperdicio, dice Luis Crescencio Sandoval, dice, fue una acción directa por orden de detención. Ojo. Desestimamos la reacción del cártel. No me, mames. no me digas. Desestimamos. Un operativo precipitado y mal planeado. Bueno, pues sí nos dimos cuenta. No me digas. O sea, esto es para renunciar. O sea, esto sería el previo a la renuncia. Los delincuentes tenían asegurados a elementos del ejército. ¿Qué es? ¿Una coartada? O sea, ¿por eso soltaste al muchacho? ¿Porque había gente del ejército atrapada por ellos? Es un reconocimiento, una derrota en la batalla, en esta batalla. Esperemos que solo en esta batalla, porque hace mucho que venimos perdiendo el control del Estado mexicano. Así es. Bueno, la guerra, ¿no? Sí. La batalla se pierde, pero la guerra no se va ganando tampoco, ¿no? De acuerdo. Que eso es lo Pero más preocupante. acuérdense ustedes que ha habido asuntos como Ayotzinapa que marcaron el principio del fin político de un sexenio. Pues en este caso, y con todo respeto, Yo espero que no sea. por lo menos un punto de inflexión, como diría el señor Durazo, sí, El florerazo. este sí es un punto de inflexión Este sí. a todas luces de la estrategia de seguridad y de la responsabilidad que debe de asumir por lo menos el señor secretario de Seguridad, Durazo, por lo menos. Es una inflexión, ojalá no sea el principio del fin del sexenio, es muy pronto para que lo sea y no conviene a ningún mexicano que el sexenio empiece a acabar al primer año, ¿no? O sea, me parece que ojalá y haya una autocrítica interna, aunque no la haya de forma externa, que se reajuste, porque francamente a nadie le conviene que este sea el principio del fin de este sexenio. Llevamos un año, ¿no? Lástima Alguien que se acabó decía- el tiempo, ¿verdad? Porque te vendría la revocación del mandato. Vaya tontería. Ah, claro. Claro. Y bueno, este tema ya nos daría otra media hora que no tenemos desgraciadamente. Mauricio, gracias. Querido Broso, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio Merino. Emilio Lezama. Muchas Gracias. Muchas gracias. Mañana no, ¿verdad? El domingo tampoco, ¿verdad? El lunes sí. El lunes a las 7 los esperamos en el Mañanero. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!